tema que tiene por nombre cambios profundos. Y hemos hablado que en las creencias cristianas existen los creyentes convencidos y los creyentes convertidos, reflejando lo que creen en lo que hacen con sus conductas y comportamiento. Alguien dijo una vez, estamos dando un breve repaso, alguien dijo una vez, Dios es bueno, pero mostraba dificultad para él hacer lo bueno. Eso habla cuando dice Dios es bueno, que está convencido que hay un Dios que es bueno, más mostrará conversión cuando él hace lo bueno, por tomar alguna referencia. Los convertidos son esos creyentes que permanecen, que son firmes, constantes, que no se alejan de su Dios por cualquier circunstancia o problema en la vida. Ellos continúan adelante, pasan lo que pasen, porque ellos son creyentes convertidos. Así que hemos tomado como base bíblica Hechos capítulo 9, y vamos a leerlo nuevamente, verso 1 al verso 9, y leemos Hechos capítulo 9, verso 1 al verso 9, y así que mientras usted ubica la porción de la Escritura, usted puede decirse a sí mismo y decirle al Señor, Señor, bendigo tu palabra es buena para mí, ella me instruye y me enseña el camino que debo tomar. Gracias por tu palabra, Señor. Dice la Escritura, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Verso 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin saber y sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, Señor. Haz por la obra del Espíritu Santo que ella produzca vida en nuestras vidas. Tu palabra, Señor, es creativa. Tu palabra no tiene necesidad que nadie le ayude para crear las cosas nuevas. Nosotros necesitamos tu palabra. Nosotros necesitamos que cosas nuevas se den dentro de nosotros. Y nosotros reclamamos ahora la obra de la palabra. Bendícenos hoy. Bendice a tu pueblo, nuestras vidas, Señor, con la gracia de tu palabra, con el poder de tu palabra, con la obra y la intención de ella. Hoy abrimos nuestras mentes y nuestros corazones para ser edificados en tu palabra. Gracias te damos por este momento en Cristo Jesús. Amén. Damos la gloria a Él. Amén. Así que nosotros hemos hablado que el convencido tiene que ver
con una aceptación intelectual de una creencia, idea o de algo, pero carece de cambios profundos. Y hablamos de la historia de Saulo de Tarso en el capítulo 9 que leímos. En ese verso 1, Pablo expresa, o la historia, Saulo respirando aún amenaza de muerte contra los discípulos del Señor. Y en el capítulo 8 dice que Saulo consintió en la muerte de un mártir llamado Esteban. Y dice también la Escritura, y él fue parte para desatar una gran persecución contra los discípulos del Señor. Así que encontramos a Pablo que tenía una creencia, la creencia judía. La creencia judía tenía sus bases en el Decálogo, en los 10 mandamientos y sus decretos. Y Pablo, cuando unimos los versos 1 del capítulo 8 y del capítulo 9, dice la palabra que él consintió la muerte de un mártir y que él también respiraba aún amenazas de muerte, dice la palabra. La Escritura nos habla a nosotros que Saulo de Tarso estaba lleno, no lo dice, pero se supone en la Escritura, así lo muestran después otros pasajes bíblicos. El apóstol Pablo estaba lleno de enojo, de odio y de violencia. Fue lo que llevó a Saulo de Tarso tener amenazas de muerte, respirar la muerte y participar de la muerte de un mártir. Aunque la ley decía no matarás. La ley decía y le exigía al Saulo de Tarso no matarás. Y porque él participaba de la muerte de algunos discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque él estaba convencido de la ley, mas no estaba convertido a la ley. Así que encontramos eso en el apóstol, o mejor dicho, en Saulo de Tarso, antes de su conversión. Luego el Señor le sale al encuentro. ¿Para qué? Para que él deje de ser un convencido y sea un convertido de Dios e un instrumento poderoso en la mano de Dios para mostrar la gloria de Dios a otros y para bendecir a otros. Hablo, luego que se convierte al Señor, él era llamado Saulo, y otro libro dice Saulo de Tarso. Así que es una preciosa historia, y nosotros hablamos de estas dos definiciones y hablamos de un convertido. Es un proceso profundo, radical y transformador en la naturaleza del ser, que se refleja en la creencia, comportamiento o identidad. Cuando hablamos de un convertido es que entra en un proceso radical y de transformación en la naturaleza del ser, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, y que lo va a reflejar en su creencia, en su comportamiento o identidad. Una de las cosas en la conversión es que la conversión nos va a llevar a tener una identidad, dice el libro de los Hechos, y fueron llamados por primera vez cristianos. Es decir, ya ellos tenían en su proceso de conversión, eran cristianos. Así dice la Escritura. Ahora bien, ¿qué hizo el apóstol Pablo o qué hizo Saulo de Tarso para tener una conversión, para dejar de ser convencido para luego ser convertido al Señor? El verso 3 y 4, hablamos la vez pasada, dice así el verso 3 y 4, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, ¿qué dice? Le rodeó una luz. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice la Escritura.
Así que Pablo, lo primero que él vivió fue un encuentro con la verdad. Jesús es la verdad. Su palabra es la verdad. Nosotros, a la hora de cumplir la palabra de Dios o atender la exigencia que Dios nos demanda que practiquemos, muchas veces nosotros se nos es difícil obedecer la palabra de Dios o atender la exigencia en la vida práctica de la palabra de Dios. Pero dice la Escritura que tal problema era de Saulo, por lo cual Saulo de Tarso se vio una necesidad, o Dios lo llevó a un punto tal para tener un encuentro con la verdad. El Señor Jesús es la verdad. La verdad tiene un encuentro con el apóstol Pablo o Saulo de Tarso. Y mire ese verso 4, ese verso 4 interesante. Dice esta expresión del verso 4 y dice la Escritura: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. ¿Qué dice? A quien tú persigues, dice la Escritura. Ahora, cuando Pablo cae del caballo a tierra, eso es muy significativo. ¿Por qué? Pablo tenía unos planes. ¿De qué? De amenaza de muerte contra los discípulos del Señor. Pablo tenía unos pensamientos de odio, de enojo y de violencia. Y Pablo iba con esa mentalidad a camino de Damasco o a la ciudad de Damasco para sorprender a algunos creyentes. Cuando tiene ese encuentro con la verdad, él cae del caballo. Eso es simbólico y representativo, porque caer del caballo es que el Señor frustró, derrumbó y le hizo caer tal planteamiento de su mente. Nos es difícil hacer la voluntad de Dios porque tenemos cosas en nuestras mentes. Así que el apóstol o Saulo de Tarso, en ese encuentro, la verdad viene a él, y la verdad tenía el poder necesario para hacer caer, para derrumbar y para tirar al suelo toda creencia que él tenía que no le llevaba a convertirse verdaderamente a Dios. Toda persona que quiere tener una conversión verdadera a Dios necesita un encuentro con la verdad, porque la verdad va a ser posible que frustre aquello que está en tu mente, que haga caer lo que está en tu mente, que derrumbe lo que está en la mente, que impide una conversión a Dios. Esa es la batalla de nuestras vidas: convertirnos a Dios, hacer la voluntad de Dios, ser un instrumento de Dios, un servidor de Dios. Batallamos siempre en nuestra mente con eso. Un encuentro con la verdad convierte nuestras vidas. Amén. Todos necesitamos el encuentro con la verdad para que sean frustrados, para que sean derrumbados y caigan todo planteamiento humano que no nos deja convertirnos a Dios. Lo segundo lo encontramos en el verso 4 y verso 6. Cayendo en tierra, verso 4, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice la Escritura, verso 5, ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te da cosa contra el aguijón. Temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. El verso 4 y verso 5 son muy claves. Dice la Escritura, dice que escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Él entonces pregunta, ¿quién eres, Señor? Yo soy el Señor Jesús. Primero, Saulo de Tarso tuvo un encuentro con la verdad. Y lo segundo, un encuentro con la voz de la revelación. ¿Por qué hablamos de la voz de la revelación? Porque escucha su voz y luego Jesús le dice, yo soy Jesús. Jesús revela esa voz y le dice, yo soy Jesús. Un encuentro con la voz de la revelación. La voz de la revelación tiene una influencia para convertir nuestras vidas que nos lleva a un proceso de transformación. Sin la voz de la revelación no podemos caminar en un proceso de transformación. Por tomar un ejemplo, la vida de Abraham. Abraham era politeísta. Su familia, el origen de Abraham era la creencia en muchos dioses. Dios viene, le habla a Abraham y le dice a Abraham, yo soy Jehová. Y viene a Abraham la voz de la revelación y le dice esa voz, deja a tu tierra, a tu parentela, al lugar en la cual yo te mostraré y ahí te bendeciré grandemente. Escucha la voz de la revelación y él dice, esta es la voz de Dios. Él continúa su vida, el transitar de ella. En el camino, Dios viene otra vez a voz de la revelación y le dijo, el lugar donde estás, le daré esta tierra a ti y a la descendencia después de ti. Esa voz viene otra vez. Él viene, se levanta y sigue la voz de la revelación. Y él luego va al sacrificio. Y el sacrificio, Dios le dice, entrégame a tu hijo. Él viene, dice, vamos y volvemos. La voz de la revelación le llamó. La voz de la revelación le dio promesa. La voz de la revelación le acompañó en su camino y esa voz de la revelación de Dios nunca falló. Es importante que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios o la voz de la revelación, porque ella nos va a acompañar siempre. Dios está interesado en que nosotros conozcamos la voz de su revelación y que nosotros podamos discernir, esta es la voz de Dios. Cuando seguimos la voz de la revelación o la voz de Dios, no nos va a avergonzar Dios. Si Dios trae su voz y su palabra, Dios nos va a bendecir grandemente. Por eso nosotros necesitamos la voz de la revelación. La conversión de Abraham a Abraham, como Saulo a el apóstol Pablo, la conversión de ambos tuvo que ver estrictamente con la voz de la revelación. Amén. ¿Qué voz escuchaba Saulo de Tarso? La voz del enojo, la voz del odio, la voz de la muerte. Por lo cual Saulo de Tarso era un hombre ferviente, pero errático. Cuando tenemos creencias que nos lleva a convencidos, muchos de nosotros somos fervientes. Usted ve otra religión, usted ve gente ferviente en la religión, pero son erráticos. Y cuando son fervientes y erráticos, no se dará una transformación, una conversión, tampoco se va a llevar a cabo cambios profundos, porque lo que trae la conversión es ferviente, pero en la verdad, ferviente, pero en la voz de Dios. Amén. Dios le dice, tendrás descendencia. No tenía hijo a Abraham, pero él sabía que era la voz que le habló la primera vez. Él sabía que era la voz que le dijo, a tu tierra,
a tu descendencia daré esta tierra que está pisando. Él sabía la voz del que lo prometió. Él sabía la voz de Dios y la revelación de ella, y sabía cómo era la voz de Dios. La voz de Dios, Dios quería que él conociera la voz de la revelación, la voz de Dios, porque Dios iba a seguir hablando para llevar a Abraham a un proceso de conversión. Era muy necesario que Abraham escuchara la voz de la revelación, porque cuando en medio de las dificultades de la vida de Abraham, la voz de Dios iba a venir para alentarle, la voz de Dios iba a venir para levantarle, la voz de Dios iba a venir para hacer el milagro que necesitaba su cuerpo en la edad avanzada para tener hijos. La voz de Dios iba a venir al cuerpo de su mujer para dotarla del poder de Dios, y a la edad de 90 años ella pudiera tener hijos. Amén. La voz de la revelación es importante. Saulo de Tarso escucha la voz de la revelación. Esa voz le siguió hablando a él constantemente, y él obedecía esa voz de la revelación, sabía que era Dios, y trajo una transformación y cambios profundos en Saulo de Tarso, porque luego sería llamado el gran apóstol Pablo. La voz de la revelación es algo que nosotros debemos conocer. Si alguien quiere saber si tiene una creencia errática o no, debe desafiarse y decirle a Dios: háblame, habla mi vida. En mi conversión, con lágrimas dije: si tú existes, como escucho de muchos evangélicos, y eché a llorar, por favor, cambia mi vida. Luego vino la voz por primera vez, y cuando seguía mi vida cristiana, volvió a venir la voz, y yo decía: esta es la voz de Dios y la voy a obedecer. Para obedecer la voz de Dios viví momentos complicados, difíciles, adversidades, necesidades, viví muchos momentos adversos, pero gracias a la voz de la revelación, a la voz de Dios, Él me levantaba, Él me sostenía, Él me sanaba, Él me libertaba, Él me guiaba, esa voz. Por eso era importante la voz de la revelación. ¿Quién eres, Señor? Escuchó la voz. Y después se revela: yo soy el Señor Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te he dar coce contra el aguijón. Entonces encontramos la voz de la revelación. Amén. En un momento de tu vida vas a decir: ¿qué voy a hacer? Te vas a plantear: ¿y ahora qué hago? En un momento de tu vida te vas a ver necesidad de que alguien te guíe, te dirija. En algún momento de tu vida te vas a plantear: ¿cómo será mi futuro? En algún momento de tu vida: yo quisiera cambiar mi vida. Necesita la voz de la revelación. Porque esa voz de la revelación fue la que transformó a Saulo de Tarso en el apóstol Pablo. Esa voz de la revelación transformó la vida de Abraham a la vida de Abraham. Amén. Son cosas muy precisas en nuestras vidas. Así que Saulo de Tarso, primero tuvo un encuentro con la verdad. Segundo, un encuentro con la voz de la revelación. Mire lo tercero. Cuando leemos versos 5 y verso 6. Está conmigo, verso 5 y verso 6. ¿Qué dice? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coce contra el aguijón. Temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén.
Nosotros encontramos la expresión Señor en el verso 5 una vez. ¿Quién eres, Señor? Y le encontramos en el verso 6 2 veces. Y temblando y temeroso dijo, Señor. Y luego dice, y el Señor le dijo, dice la Escritura. Esa palabra, Señor, Pablo la usa porque él comprende que tiene un encuentro con la supremacía de Dios. En otras palabras, Saulo entendía que la supremacía de Dios, él sabía muy bien que era el Dios que tiene control, que tiene dominio de todo. Por eso que él pregunta, ¿quién eres, Señor? Reconoce la supremacía de Dios, un encuentro con la supremacía de Dios. El Señor le habla y él entiende que ese es el que le habla, tiene dominio y control de todas las cosas. Amén. Qué bueno es que cuando nosotros tengamos ese encuentro con la supremacía de Dios, viva lo que vivas, expóngate a lo que te exponga que amenaza con destruirte. Cualquier adversidad que pueda dañarte, destruirte, afectar tu vida, qué bueno es que comprendas que Dios tiene dominio y control de todo. Cuando no tenemos un encuentro con el Señor, que tiene dominio y control de todo, y vivimos situaciones en la vida, nosotros decimos, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer con mi vida ahora? Pero viva lo que vivas y comprende que Él tiene dominio y control de todo. Usted va a decir, yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Dios tiene control de todo. Yo sé que Él tiene dominio sobre todas las cosas. Amén. Lo aprendió bien Saulo de Tarso. En la antigüedad, el padre de la fe, Abraham, también lo aprendió. Él estaba confiado. Usted se puede imaginar a Abraham en ese proceso de 90, 100 años, ya bastante anciano, visitando a los suyos y decirle a los suyos, voy a tener un hijo. Ay, pobrecito. Está ya tiene muchos años de edad, ya está diciendo incoherencia, pobrecito. Y decía contento, voy a tener un hijo. Ay, pobrecito, ¿verdad lo que me dijo el vecino? Está diciendo incoherencia. Y así iba él diciendo, voy a tener un hijo. ¿Por qué lo dijo? Porque él comprendía la supremacía de Dios, que Él tiene dominio y control sobre todas las cosas. Amén. Cuán importante y cuán necesario es comprender la supremacía de Dios, porque eso nos ayuda a seguir adelante. Sabemos que no estamos solos. La supremacía de Dios le dijo a los discípulos, el Señor mismo le dijo, estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Ellos sabían que vivieran lo que vivieran, el Señor estaba con ellos hasta el fin. Pero cuando no hay conversión, sino convencidos, dudamos de eso, que Dios está con nosotros hasta el fin. Amén. Dios está con usted, hermana. Dios está con usted, hermano. Y amigo que nos visita y que nos puede estar escuchando. Dios está con usted. Comprenda que Él es Dios supremo. Señor, ¿quién eres? Esto es supremo lo que estoy viviendo. Esto es algo, y quien me está hablando tiene dominio, poder y control sobre todas las cosas. Señor, ¿qué quieres que haga? Rendido a la supremacía de Dios. Y el Señor, que tiene control de todo, entra a Damasco y allá se te dirá lo que tienes que hacer. Y él va a Damasco y estaba un hombre adorando al Señor, orando a Dios, llamado Ananías. Y se le presenta el Señor y dijo, Ananías, vete a tal lugar. Allá vas a encontrar un hombre llamado Saulo. Saulo,
Si es un perseguidor de la iglesia, él ha consentido una muerte de muchos. ¿Cómo que vaya donde está él, Señor? Este será instrumento útil en mis manos, Ananías. Entonces Ananías, reconociendo la supremacía de Dios, aunque él se escandalizó por el riesgo de que era Saulo de Tarso, el hombre de la fama que traía persecución y daba muerte a los discípulos del Señor, ese hombre famoso, aunque Ananías sabía su fama, él fue, ¿por qué? Porque la voz que él habló era la supremacía de Dios, y él comprendía que el que le hablaba tenía dominio, poder y control sobre todas las cosas, y él fue confiadamente. Y cuando llega ya el hombre, estaba ciego. Saulo, el Señor me envió a este lugar. Qué tremendo comprender la supremacía del Señor. Me envió a este lugar para que sea sanado. ¡Qué confianza! Y colocó sus manos, y dice la palabra que cayeron de sus ojos como escamas, y volvió a ver porque estaba ciego. Amén. Hay cosas que te limitan en la vida, pero si comprendemos la supremacía de Dios, entonces avanzaremos en la vida. Nada podrá detenerte ni limitarte en todo aquello que tiene que ver con la voluntad de Dios. Nada, porque Él tiene control y dominio de todo. Cuando nosotros leemos allá en San Juan capítulo 11, la resurrección de Lázaro, ¿sí ha leído la historia? Usted lee capítulos antes y los discípulos se acercaron. Maestro, Señor, al que tú amas está enfermo y tiene una enfermedad de gravedad. Y el Señor, que tiene dominio y control de todo, es su supremacía, le dice: esa enfermedad no es para muerte. Ya siguió. Cuando el hombre murió, Señor, murió Lázaro. Él habla con su supremacía. Esa muerte no es para siempre. Esa muerte es para vida eterna, para resurrección. Llega a aquel lugar 4 días de muerto. Señor, mira, tú dijiste que esa enfermedad no era para muerte. Tú dijiste que tienes poder para resucitarlo. Y mira, 4 días de muerto. Se acercó. ¿Dónde le pusiste? ¡Lázaro! Levántate y anda. Y resucita Lázaro. ¿Por qué? Porque quien habló y mostró que él tenía dominio y control de todo, lo dijo una vez, lo dijo por segunda vez, y lo respaldó el poder de Dios al Señor por tercera vez, resucitando a Lázaro de entre los muertos. ¿Qué te quiero decir yo? Que cuando comprendamos que la supremacía de Dios tiene dominio y control sobre todas las cosas, Dios va a hacer grandes cosas en tu vida, y Dios va a hacer grandes cosas a través de ti. Amén. Amén. Jesús llega como el supremo. Hijito, ¿tenés algo de comer? No hemos pescado nada y no tenemos nada que comer. Tirad la red a la derecha y hallaréis. ¿Dónde estaban? En la orilla. Y dice la Escritura que ellos pescaron grandes peces. ¿Y dónde están los grandes peces? ¿Están en la orilla o en lo profundo del mar? En lo profundo del mar. ¿Y cómo es que pescaron grandes peces? 153 peces grandes. ¿Cómo lo pescaron? ¿Por qué? Porque Dios es supremo, tiene dominio y control de todo. Cuando Dios dijo echar la red a la derecha, los peces que estaban en lo profundo del mar, los peces grandes, escucharon la voz suprema de Dios y ellos corrieron y se introducieron en la red. ¿Por
porque Él tiene dominio y control de todo. No habían pescado nada, no tenían con qué comer, pero el Señor se les aparece para decirle en la vida práctica que Él tiene dominio y control de todo. Cuando entendamos usted y yo que Él tiene control y dominio de todo y mucho poder, entonces la vida será más fácil. La vida la hacemos difícil nosotros porque no comprendemos la supremacía de Dios. ¿Se le hizo fácil a Abraham? Supremacía de Dios. ¿Se le hizo fácil a los discípulos cuando fueron a pescar? Claro que sí. No tenía cómo pagar los impuestos. Abre el pez y saca la moneda que está allí y paga el impuesto. Él es supremo sobre todas las cosas. Le dijo a la mujer que estaba afanada, le explicó la escritura. El Señor Jesús, afanada estás y turbada. Él tiene dominio y todo. Y vio a su hermana. Ella tomó la mejor parte. Amén. Hermano, a veces tenemos que trabajar, bueno es trabajar. Tenemos responsabilidades, hay que cumplir con las responsabilidades. Pero cuando comprendemos que Él es supremo sobre todas las cosas, tú dices, voy a buscar a Dios. Amén. Se dicen de unos jóvenes, dos jóvenes que tenían trabajo fijo en PDVSA. Ellos se fueron a una capacitación, un entrenamiento. Y ellos notificaron que querían acampamento. No recibieron el permiso y ellos se fueron. Cuando ellos se fueron, cuando van a trabajar, ustedes están despedidos. Se asombraron. Se fueron tristes. Ellos entraron en un dilema. Si fui a capacitarme en la cosa de Dios, ¿por qué me botan del trabajo? Ellos se van. Pero ¿saben qué? Los llamaron para un trabajo mejor. ¿Por qué? Porque Dios tiene dominio, control de todo con su gran poder. Amén. Yo también pasé por momentos de ser desempleado. Y la mano de Dios estuvo allí. Y algunos que confían en la supremacía de Dios se comerán los mejores alimentos en momentos que no estén trabajando. Comprarán, adquirirán cosas cuando no tenían. ¿Por qué? Porque la supremacía de Dios. Amén. Mira lo cuarto. En el verso 6 dice así: temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Tuvo Saulo de Tarso un encuentro con la voluntad de Dios y él decide someter su voluntad a la voluntad de Dios. Él dijo, en mi voluntad como hombre que tiene una creencia judía, no decido perseguir o participar de esta persecución contra los discípulos del Señor. Entonces él somete su voluntad a la voluntad de Dios. Somete su voluntad a la voluntad de Dios. Él tiene un encuentro con la voluntad de Dios. Ya él sabe que Él es Señor, que Él es supremo y tiene dominio y control sobre todas las cosas. Ahora va un poco más allá en su conversión y en su proceso de su conversión. Él decide, mi voluntad la someto a ti y voy a hacer tu voluntad. Fue el éxito del apóstol Pablo en su vida de peregrinación.
en su vida como predicador, en su vida como plantador de iglesia. Fue el hombre que llevó la palabra a los continentes, un hombre usado por Dios. En el momento que Saulo de Tarso decide someter su voluntad a la voluntad de Dios, su vida cambió. En su vida se dieron cambios profundos. Nunca más Saulo de Tarso iba a ser igual después de un encuentro con el Señor. Jamás, porque en él se dio una conversión. Sometió su voluntad a la voluntad de Dios. ¿Lo vivió Jesús? Claro que sí. Pasa de mí esta copa para que no se haga, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, dijo el Señor. Sometió su voluntad a la voluntad de Dios. Nosotros, si queremos ver las cosas grandes de Dios, Dios las tiene preparadas, sus cosas grandes y poderosas, pero Él la va a manifestar cuando nosotros en un momento dado de nuestras vidas no continúo más con esta vida, someto mi voluntad a tu voluntad, verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Amén. En mi conversión me criticaban mucho. Mi mamá, como era una mujer romana, y usted sabe lo que viene después, me dejó de hablar por 6 meses. Moriste para mí, me dijo. Pero ya yo había decidido. Desde hoy te prometo que donde vaya predicaré tu palabra. De rodillas le pregunté, ¿qué puedo hacer para pagarte por lo que hiciste por mí? Y la voz de Dios me dijo, la voz del Señor, nunca me podrás pagar, siervo mío, por lo que hice por ti. Solamente sírveme lo que te pido. Y con lágrimas le dije al Señor, Señor, desde hoy hago un pacto contigo de servirte y predicar la palabra de Dios donde esté. ¿Qué hice allí? Sometí mi voluntad a la voluntad de Dios. Y mira que yo predicaba en los carritos, en los autobuses, en las plazas. Yo veía una plaza y la veía bonita y me subía en esa plaza. La Biblia dice, y empezaba a predicar la palabra de Dios. Cuando llegué a donde yo vivo, habían 82 familias, 82 casas, todas las visité, toqué la puerta de la casa y le dije, Cristo vive. ¿Por qué? Porque hice un compromiso con el Señor. ¿Por qué lo pude hacer? Porque sometí mi voluntad a la voluntad de Dios. Es una línea que tenemos nosotros que pasar, someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Amén. Pero nosotros hay muchos miedos. No, me da miedo de servirle. Ajá, y si esto, si aquí, y se hacen preguntas. Él iba caminando, el Señor iba predicando y mirando, porque él se fijaba en todo. Y ve un árbol, y ve un hombre más pequeño que yo, llamado Zaqueo, rico, dice la Biblia. Lo vio. Porque tenía tanta fama el Señor que el hombre que era más pequeño que yo, pero no podía verlo, usted sabe, pequeño uno, salta y todo, pero no ve nada. Así estaba Zaqueo. Y se sube a ese árbol y lo ve, allá viene el hombre, y lo ve. Y cuando miró al Señor, que tiene dominio y control de todo, Zaqueo, baja. Es necesario que hoy pose en tu casa. Y contento, alegre se baja. Llegó a su casa, hizo un banquete, una gran fiesta. Y mientras todos celebraban, era un hombre rico, tenía toda para hacer un gran banquete, porque era un hombre muy rico. Y cuando está en ese lugar, viene entonces él decide someter la voluntad de Dios cuando se bajó del árbol. Decide someter su voluntad a la voluntad de Dios cuando comienza a seguir al Señor. Y decide someter su voluntad a la voluntad de Dios cuando Él está en medio de la fiesta y detuvo la fiesta. Señor, al que yo le he quitado, se lo devolveré 3 veces más. Y se da una conversión, un cambio profundo en Zaqueo.
¿Por qué? Porque Zaqueo encontró la grandeza de su cambio, de su nueva vida, la grandeza de tener un futuro mejor. Él decide someter su voluntad a la voluntad de Dios. Algunos dicen, Dios mío, ¿qué va a pasar en el mundo? ¿Qué va a pasar en esta tierra? Y dígame esa amenaza de guerra que tenemos allí. Dios mío, ¿qué va a pasar? Y entonces están las redes allí y publican que se va a acabar el mundo, que la tercera guerra mundial, que es lo que dice la Biblia, y la gente allá anda llena de miedo y no sabe qué hacer con esas cosas. Si somete tu voluntad a la voluntad de Dios, Él te va a decir lo que tienes que hacer. Amén. Un encuentro con la verdad, un encuentro con la voz de la revelación, un encuentro con la supremacía del Señor, un encuentro con la voluntad de Dios, donde Él decide someter su voluntad a la voluntad de Dios. Versos 17 y 18. Número 5. ¿Está conmigo en la escritura? Dice así. Fue entonces Ananías, verso 17, y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos, dijo, ¿está viendo? Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció para que reciba la vista. El Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento cayeron de los ojos como escamas. Y recibió al instante la vista y levantándose, ¿qué dice? Fue bautizado, dice la Escritura. Amén. Bien. Tuvo un encuentro Saulo de Tarso con el propósito de Dios. Amén. ¿Qué hacía Pablo? ¿Cuál era su creencia? Judío. ¿Qué hacía Saulo de Tarso? Perseguidor de la iglesia. Y respirar amenaza de muerte, lleno de enojo, de odio y de violencia en su corazón. Ese era Saulo de Tarso. Él pensaba que ese era el camino correcto. Y era un camino errático que Saulo de Tarso tenía. Se le muestra al Señor, un encuentro con Él, y le dice lo que tiene que hacer. En otras palabras, un encuentro con el propósito de Dios. Usted debe preguntarse a sí mismo, ¿para qué Dios me llamó? ¿Nunca se ha hecho esa pregunta? ¿Nunca se ha dicho, ¿qué hago yo en la tierra? ¿Nunca se ha preguntado cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Será lo que hago es la voluntad de Dios para mí? Debe preguntarse, porque Pablo, él estaba persiguiendo a la iglesia, tenía todo el respaldo de los sacerdotes y tenía todo el respaldo de un ejército para hacer persecución a los cristianos, llevarlos presos y consentir con la muerte de ellos. Pablo pensaba, Saulo de Tarso, pensaba que él ese era el camino y que para eso Dios lo había llamado, y era errático. Entonces el Señor se le aparece a Saulo de Tarso y le da propósito. ¿Qué hago? Entra a Damasco, y cuando entres a Damasco se te dirá lo que tienes que hacer. Y entonces aparece Ananías, Dios habla a él y le dice, tengo un propósito con ese hombre. Amén, mire bien. Verso 13, Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, Señor. Y el Señor le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, aleluya, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa poniendo sobre él las manos y dijo, hermano Saulo,
Amén. Saulo encontró y tuvo un encuentro con el propósito de Dios. Quiero decirte que Pablo fue muy feliz. Para ser feliz, las mujeres dicen, me casara con ese hombre, tiene platica. Ay, me sacara aquí y sueña con la platica lo que le puede comprar ese hombre. Me compra esto y le voy a decir esto. Me gusta ese hombre. Con ese voy a ser feliz. No vas a ser feliz. Eres feliz cuando encuentres tu felicidad. Te tratan mal, eres feliz. No te quieren, eres feliz. No te aman, eres feliz. Porque tuviste un encuentro con la felicidad. Si nosotros pensamos que vamos a ser felices porque ese que escogimos, nos casamos, entonces vienen las pruebas, las diferencias, los desacuerdos, y vienen, dice, yo pensaba otra cosa. Claro, porque solamente la felicidad viene por fe. Felicidad. La felicidad la da el propósito de Dios. Pablo fue un hombre tan feliz que cuando tenía todo lo contrario para que él no continuara su ministerio, Pablo dijo, ni hambre, ni desnudez, ni espada, ni lo alto, ni lo profundo, nada me separará de Dios, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Pablo era feliz. Usted cuando es feliz, cuando usted camina y tiene un encuentro con el propósito de Dios, usted va a ser feliz, porque el propósito de Dios es una vida, según Romanos capítulo 12, verso 2, agradable y perfecta. Cuando usted camina en el propósito de Dios, usted va a decir, esta vida me llena, esta vida es agradable, esta vida es perfecta, porque usted camina en un propósito de Dios, y cuando camina usted con el propósito de Dios, usted es feliz. Lo tratan mal, usted es feliz. ¿Por qué? Porque usted camina en otra dimensión. Usted camina en otra cosa. Usted camina en el propósito de Dios. Usted va a ser feliz. Esté en las cosas buenas, esté en las cosas malas. Esté en las cosas difíciles o a favor. Usted va a ser feliz porque usted tuvo un encuentro con el propósito de Dios. Por eso Pablo refiere esas palabras. Nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos son felices aquí? Amén. ¿Qué le parece si damos gracias a Dios? Póngase